Bueno, hoy voy a hablar de la tristeza. En el video anterior hablé de la ansiedad. Hoy es el turno de la tristeza. Es muy posible que haga un tercer video hablando de la ira o el enojo, que son las tres grandes emociones con las cuales el ser humano tiene que trabajar más, que tiene como más desafío para poder gestionarlas de alguna manera. Antes que nada, es conveniente que busquen el video anterior, los que no lo vieron, el video acerca de la ansiedad, porque en ese video hablo de un orden necesario para trabajar con cualquier emoción, para gestionar cualquier emoción. Ese orden es necesario llevarlo a cabo. Es un orden muy personal, es un orden muy único, que no es necesario que nos comparemos con los demás, pero hay un sentido común en cuanto al equilibrio en relación a esas esferas de las que hablo, y que es necesario aplicarlo antes de empezar a trabajar concretamente con la emoción desde mi propio psiquismo, desde mi propia observación interna. Entonces, los que no pudieron ver el video o los que no lo vieron, el anterior, el que habla acerca de la ansiedad, ahí hablo de cómo gestionar ese orden para luego pasar a trabajar directamente con las emociones. Hoy voy a hablar de la tristeza y voy a hablar de tres tipos de tristeza. Vamos a hablar de la tristeza que tiene que ver con una cuestión sana, en un primer lugar, ¿no? Hay una tristeza que es sana, normal, humana, y es la tristeza que aparece en un duelo. Un duelo puede ser el fallecimiento de un ser querido, puede ser la ruptura de una pareja. Y bueno, podría haber alguna cuestión más ahí. Cada uno sabe realmente si es un duelo, lo que vivió, lo que ve como una muerte de algún punto de vista en relación a la vida anterior. Entonces, ahí es normal la tristeza y ahí hay que sentirla. Yo no sé si son 6 meses, un año, año y medio. Cada uno sabe lo que tiene que hacer correr esa tristeza para luego que no salga a través de un síntoma, que no salga a través de un conflicto con una persona. No podemos tapar. Ese duelo hay que sentirlo, hay que hacer que corra por nuestro cuerpo esa tristeza. Luego también hay una tristeza sana, que es la tristeza que viene de vez en cuando. Es la tristeza que viene como viene una lluvia de vez en cuando. Y no hay que cuestionar la tristeza. ¿Por qué tenemos que estar positivos todo el tiempo? ¿Por qué tenemos que estar con el ánimo en alegría constantemente? ¿Dónde está escrito que eso sea lo más saludable? Sí, no es saludable vivir deprimido, anclados en la depresión, pero que una tristeza venga de vez en cuando es saludable, como lo es saludable una lluvia que viene de vez en cuando para limpiar, refrescar, ¿no? Entonces, llevado a lo emocional, esta lluvia sería ese momento donde sentís que estás bajo de energía, que necesitas frenar. La tristeza necesariamente te lleva a una introversión, a salir del piloto automático, a preguntarte cosas, a restablecer prioridades, a preguntarte qué es lo que venís haciendo con tu vida, qué definitivamente querés seguir haciendo y qué definitivamente no querés hacer más en tu vida. Y entonces la tristeza te muestra este mundo sensible interno que te da como más claridad, te da como más finezas, digamos, en cuanto te da como más agudeza en cuanto a saber qué es lo que de verdad querés individualmente y quizás en qué te forzaste a pertenecer, a hacer para ser querido, para ser aceptado, para no ser criticado, en ese piloto automático en el que venías. Cuando siento la tristeza, puedo darme cuenta de qué es lo que de verdad quiero yo. Si no hubiese tenido esa tristeza que me llevó a frenar, a parar, a mirarme, quizás no me hubiese dado cuenta nunca de qué es lo que de verdad tenía que ver con un genuino interés personal, y entonces me veía arrastrado por eso, por los mandatos, por la pertenencia y todo lo demás, ¿no? Entonces la tristeza me permite frenar y decir gracias tristeza, porque ahora me mostrás lo que no podía ver, y a partir de ahora, por amor propio, voy a empezar a ser mucho más coherente de lo que venía haciendo. Y voy a seguir por mi camino. ¿Qué más da si alguien se ofende? ¿Qué más da si alguien critica?
¿qué más da? Si mi dinero disminuye y tengo que dedicarme a otra cosa más coherente con lo que soy, lo importante es saber que esa libertad interior es innegociable y que callar esa libertad, prostituir esa libertad, trae peores consecuencias que simplemente pertenecer o sobrevivir. Entonces esa tristeza me muestra en qué camino venía y en qué camino quizás no quiero seguir más. Entonces, bendita tristeza. Ahora bien, hasta ahí la tristeza sana. Y después podríamos decir que debido a la personalidad que pueden tener algunas personas, puede haber dos manejos extremos, opuestos, de manejar la tristeza. Un manejo tiene que ver con el instalarme en la tristeza, con el regodeo en la tristeza, con el masoquismo de la tristeza, con el especialismo. Hay como un especialismo en cuanto a lo que yo siento y que nadie se da cuenta, que nadie se pone en mi lugar y nadie es empático. Si pudieran por 2 segundos sentir lo que yo siento, quizás entonces podrían lograr comprenderme. Entonces esa sí es la tristeza neurótica, la tristeza del artista que necesita del conflicto porque piensa que es la única forma de generar algo creativo. O sea, siente que tiene que haber drama en su vida para poder generar algo a través de eso que puede ser una obra creativa que impacte emocionalmente en la vida de los demás y así llamar la atención acerca de mi especialismo y así ser querido y amado. Obviamente que no todo el mundo que vive este tipo de emoción es artista propiamente dicho, pero sí hay algo de esto, del regodeo, del instalarse, del quedarse a vivir dentro de la tristeza. Y ahí hay que salir. En esa situación hay que salir de la tristeza como sea. Fundamentalmente con el orden del que hablé en el primer video, pero uno podría agregar relación con otro ser humano, como mínimo con uno, buscar a alguien en mi radar y conectar y salir de mi propio drama, tormento interior en el que me cuento cosas exageradas que generalizan un panorama oscuro, determinado a lo negativo y del que no voy a poder salir. Tengo que salir y conectar con alguien. Eso me hace salir en parte de esa tristeza enquistada. Otra cosa que me hace salir de eso es salir de casa, salir del encierro, recibir luz solar en mi piel, poner los pies en la tierra, conectar con la naturaleza. Esa es otra forma que me permite ordenarme dentro de el orden del que hablaba en el primer video. Puedo agregarle ¿no? Relación humana, así sea con una persona, y contacto con la naturaleza, con el sol, con la tierra. Y luego neuróticamente está la otra forma de gestionar la tristeza, que es la evitación constante de la tristeza. O sea, como el chemtrail que viene a evitar la lluvia, ¿no? Es esa parte de mí que me dice, no está bien sentir tristeza, no está bien. Si estás triste, está mal. Si estás triste, es probable que esa tristeza te lleve a una depresión de la cual no puedas levantarte nunca. Es peligroso instalarse en eso. Y entonces, ¿qué hago? Acumulo tristeza. Mi sol es cada vez más opaco porque es una alegría impostada la que intento sostener, quizás porque me acostumbré a que los demás vean esa alegría en mí y entonces pienso que mi autoestima se va a sostener siempre y cuando la gente me siga viendo en ese tono alegre. Y también por esto, por pensar que si me pongo en contacto con la tristeza es posible que me hunda y que no me pueda levantar más. Y ahí tengo que decirme basta, tengo que saber que va a venir quizás una gran tristeza porque es toda la mugre que acumulé debajo de la alfombra. Es el tsunami que se armó, o sea, por evitar tormenta tras tormenta. Pero luego de esa tristeza que me va a venir muy bien para limpiar, para sanar, para recalibrar, para priorizar,
luego ese clima se va a acomodar, luego va a salir el sol, luego va a venir una lluvia, pero esa lluvia no va a ser tan intensa como la anterior, y así sucesivamente. Vuelvo, restablezco un equilibrio del clima emocional, gracias a haber aceptado que no podía más tapar y seguir adelante, tapar y seguir adelante, tapar y seguir adelante, porque eso simplemente se acumulaba y ya no era más negocio acumular eso. Hay que sentirlo y parece desproporcionado, parece mucho, y eso es porque lo tapé, lo tapé, lo tapé, lo tapé y lo tapé, ¿no? Entonces, bienvenido tsunami, bienvenido tormentón, porque recién a partir de ahí voy a poder empezar a sanar y a lograr que las tristezas futuras no sean tan grandes, porque limpié, me puse al día, me puse en orden con mis emociones. Bueno, hasta ahí este video acerca de la tristeza. Nos vamos a ver en otro seguramente más adelante hablando acerca de la ira, del enojo.